En Río de Janeiro acabó de llevarse la reunión llamada Río más 20. Río más 20, es decir, hace 20 años hubo una conferencia mundial organizada por las Naciones Unidas. Se llama la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible. 20 años hace que se hizo, y allá se tomaron algunas decisiones. Muchas de esas decisiones no las tienen en cuenta. De hecho, muchas de esas reuniones de esos grupos de líderes y demás solo se lleva tiempo y no se llegan a conclusiones, ni a decisiones, ni a transformaciones, por causa de que cada cual está con sus intereses, cada cual está velando por sus propios beneficios. Y yo puse ahí en el editorial: más contaminante que el CO2. Porque precisamente estábamos leyendo en el libro de Levítico, el mes que terminó, leímos Levítico. ¿Cuántos no habían leído Levítico en su vida? Levante la mano. ¿Cuántos nunca habían leído Levítico? ¿Qué estaban leyendo? Hay libros de la Biblia, realmente, bueno, usted tal vez lleva poco tiempo, y el año pasado leímos todo el Nuevo Testamento. El libro de Levítico es un libro muy denso, con muchas cosas de la ley, de las leyes morales, leyes sacrificiales, leyes de la salud, de sanidad. Allí hay principios eternos puestos por Dios. Allí conocemos un Dios santo. Si tal vez uno de lo más citado en el libro de Levítico es: porque yo soy santo, no harás esto, no harás aquello, porque yo soy santo, porque yo soy vuestro santificador. No solamente Dios nos da instrucciones y ordenanzas para ser santos, sino que Él es nuestra capacidad, Él es nuestra fuente de santificación. La santificación no es un trabajo aislado, un trabajo aparte, cada cual buscando a ver cómo ser santo, sino es en conexión con el Espíritu Santo, es en conexión con el Señor. Él es nuestro santificador. Muchas de esas leyes para la salud, mira, porque el Señor decía que le ofrecieran la grosura que estaba en los intestinos, sobre el hígado, sobre los riñones, la grosura que se la ofreciera. Pues todo lo demás se lo comían los sacerdotes. Ay, el gordito, qué delicioso que es, ¿sí o no? Ay, el gordito, la punta gorda. En mi tierra le dicen chatas a esa parte de la vaca, ¿verdad? Pero el Señor decía que toda esa grosura se la ofrecieran. ¿Qué estaba Dios pensando? Voy a evitarles que el colesterol se les suba. Voy a evitarles que tengan problemas de salud. Y ciertamente los médicos recomiendan no comer esas grasas saturadas, que viene grasa animal, no comerla, porque es la que más incrementa los problemas de colesterol. Ay, pero es que es tan delicioso. Pero es que te entra ¿por dónde? Por el sentido del olfato. Ay, cuando le están asando ahí en Pepeanca. Yo cuando salgo aquí a la 1 para la casa a almorzar y salen esos aromas de Pepeanca, de Punta Gorda. Pero el Señor, ¿qué quería? Que todas esas grosuras se la ofrecieran a Él, para evitarle a los sacerdotes problemas de salud. Mira cómo principios de vida. Por eso yo puse por ahí en un Facebook, ¿verdad?, que siguiéramos todos los principios de vida. ¿Sabe qué? Bueno, la maleta no me llegó. Ni de para allá llegó la maleta, ni de para acá llegó la maleta en este viaje. Y ahí sí tenía la Biblia, tengo la Biblia allá, con todas mis notas, la Biblia. Pero yo puse un versículo donde decía el Señor que siguiéramos todo aquello que produce vida. Que siguiéramos, dice en Levíticos, todo lo que conduce a la vida. Y los mandamientos del Señor conducen a la vida. No solamente quedaron escritos como normas pesadas, difíciles. Al hombre natural los mandamientos de Dios le son gravosos, pero al hombre espiritual en ellos tiene su delicia, porque sabe y entiende: mi Dios
no me va a decir algo que yo haga o que no haga que no sea para mi bendición, que no sea para mi bien. Pero al hombre natural y al hombre carnal, los mandamientos de Dios le son difíciles. Oh, como eso de orar. A la carne no le gusta orar. A la carne no le gusta leer la palabra del Señor y meditarla. A su carne no le gusta. Y si usted es carnal, no lo estará haciendo. A su carne no le gusta congregarse, adorar a Dios. A su carne no le gusta. Pero usted vive solo por los designios de su carne. Usted solamente satisface lo que su carne le dice. Que hay más entretenimiento en otras cosas que leer la palabra, que meditar la palabra, que orar, que adorar a Dios, que buscar la presencia de Dios. Pues quiero decirte que por satisfacer eso es que te has debilitado. Por satisfacer cosas que son buenas. No es nada malo ver televisión, siempre y cuando no sea pornografía, o el internet, o otros juegos. Yo particularmente juego ajedrez con el computador, pero le pongo un límite a ese ejercicio para mi memoria, como un juego de memoria y también de batalla. Yo ahí me doy mis estrategias. Pero jóvenes y viejos que le dedican horas y horas a jugar y a jugar en la internet y a jugar y a jugar, pues ya se les creó un hábito y están prisioneros de eso. La Biblia dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de nada. A más de uno nos haría bien ayunar la internet por unos días, la televisión por unos días, para que no se siga debilitando. No son pecado en sí, pero son como el SIDA. El SIDA no mata a nadie, solo que el SIDA le baja las defensas de tal manera que cualquier enfermedad que comúnmente, que normalmente no devastaría a una persona, lo mata. ¿Por qué? Porque sus defensas fueron deprimidas. Eso es lo que hace el virus del SIDA. Y yo creo que el entretenimiento es el SIDA espiritual, que te baja las defensas, que te mantiene ahí atrapado. Y hay muchos hombres cristianos, mujeres cristianos, en liderazgo cristiano, que están atrapados de la pornografía, de la internet, atrapados de los hábitos, de los juegos, atrapados ahí. ¿Sabe? El pecado tiene un engaño, que es ¿cuál? El placer. Ese es el engaño del pecado, que el pecado produce placer. Se dice que las primeras relaciones homosexuales no traen sino dolor. Pero no es sino cuando comienza el placer que ya quedó el hombre o la mujer esclavo del homosexualismo, del lesbianismo. Porque el engaño del pecado es el placer. Por eso es tan clara la palabra del Señor cuando dice: no le des satisfacción a los deseos de tu carne, porque cuando lo satisfaga te producirá un placer que ya será más complicado entonces librarte de eso. Que de alguna manera Dios nos creó para experimentar placer. Por eso la Biblia dice en el Salmo 16 que en su presencia hay plenitud de gozo. Dice el Salmo 140, se me olvidó la cita. Salmo 92. En el Salmo 92 dice: bueno es alabarte, oh Jehová. Los médicos, los especialistas han descubierto que la gente que se goza, que se deleita en su presencia, que la gente que alaba, que cuando uno alaba a Dios con regocijo, el mismo organismo libera analgésicos corporales llamados endorfinas. Por eso el Salmo 34 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Ahora, es fácil alabar a Dios cuando todo está bien, cuando llegó el aumento, cuando wow, me abrieron allá. Dios está abriendo puertas. ¿Cuántos saben que Dios abre la puerta? Hasta el 31 de diciembre del 2012 Dios abre la puerta. Y a algunos les está abriendo puertas tremendas, puertas de oportunidades tremendas.
Ahora, no solamente para que se mejore tu vida económica, realmente el plan y el pensamiento de Dios es que te abrió esa puerta para que su gloria llegue allá, para que su presencia pueda ser conocida en ese lugar. Ahora, leyendo el libro de Levíticos, vimos en el capítulo 18, encontramos todas las leyes, todos los mandamientos, todas las instrucciones de Dios que tienen que ver con el uso de la sexualidad. El sexo es una bendición de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? El sexo no es impuro, el sexo no es sucio. El sexo es una bendición de Dios, dada por Él para unidad en la pareja, para deleite y placer de la pareja y para procreación. 3 razones por las cuales Dios nos dio el don del sexo, de la sexualidad. Y en Levítico 18 aparecen los ordenamientos de Dios en cuanto a la sexualidad. Y habla muy claro que por hacer maldades, por abominación y por perversión, son las 3 cosas que el enemigo, viendo ese potencial de la sexualidad. Déjenme decirles una cosa, tal vez se las he dicho antes. Dios llenó los cielos de aves, llenó los mares de peces, llenó la tierra de los animales y las bestias, pero Dios no las llenó de los hombres como pudo haberlo hecho. Así como dijo, llénense los mares de peces, llénense los cielos de aves, llénense la tierra de animales. Dios pudo haber dicho, llénense la tierra de todos los hombres que van a vivir en ella. ¿Sí o no? Sí lo pudo hacer. Tiene todo el poder para hacerlo. Pero Dios quiso que el hombre participara, fuera un colaborador, co-creador con Dios. De hecho, un profeta dice, ¿y por qué hizo solamente uno, habiendo en él abundancia de espíritu? Porque Dios quería que el hombre participara en la multiplicación, en la población. Cuando lo bendijo en Génesis 1:28, le dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. El diablo ha sabido del tremendo potencial de vida que hay en la sexualidad, y por eso ha venido para desvirtuarla, para degradarla. Y en Levítico hay esas 3 frases, esas 3 palabras. La maldad es cuando se ha hecho el sexo entre familiares, entre la familia. Y ahí en Levítico dice, no descubrirás la vergüenza ni de tu padre, ni de tu madre, ni de la esposa de tu madre, ni de tu hermana, ni de tu tía, ni de tu tío. Maldad ha habido en la tierra, maldad por causa de la inmoralidad sexual en las relaciones con familiares. Ahora, ahí está el tema de los primos. Hay algunos primos, entre esos unos primos de mi familia se acaban de casar, pero no encontré que dijera entre primos. No lo encontré, no sé si usted lo vio ahí, pero ese quedó exento. Pero sí con hermanas. Ahora, la maldad no es de ahora. La maldad viene desde los días de Noé, cuando su hijo descubrió la desnudez de su padre. El menor de sus hijos, llamado Cam, descubrió la desnudez de su padre. Parece que él hizo algo sexual con su padre Noé en medio de la borrachera. Pero no viene de ahora la maldad. Un hijo de David llamado Amnón violó a su hermana llamada Tamar. Y tú no sabes si en tu familia, o tal vez lo sepas, si en tus antepasados hubo esta maldad. Maldad, la inmoralidad sexual entre familiares. Pero también en Levítico 18 habla de la me falta mi Biblia. Vamos a Levítico 18, pero es que lo tenía subrayado. Pero habla de juntarse con bestias, el bestialismo como abominación. Abominación.
Y culturalmente se celebra en la costa y se habla de que los machos hombres de la costa tienen relaciones con burras y demás. Pero en el interior también, abominación, juntarse con animal, hombre o mujer que se juntan con animal. ¿Ah? Versículo 23. Ya. Maldad, sexo, inmoralidad sexual entre familiares. Abominación, bestialismo con animales. Y perversión, la homosexualidad y el lesbianismo. Eso está también ahí en Levítico 18. Dios lo llama así y nosotros no vamos a dejar de llamarlo así. Abominación, el bestialismo. Maldad, el sexo entre parientes. Y perversión, el homosexualismo. Ahora, todo esto está llegando con más y más fuerza, sobre todo el homosexualismo, el lesbianismo, con más y más fuerza. Le oí a un predicador que en la época de nuestros padres el gran problema era el alcoholismo, pero el gobierno se levantó y hubo campañas de prevención contra el alcoholismo. Muchos de esos en la televisión del gobierno contra el alcoholismo, y que se iba a tomar que de las llaves, por lo menos diciendo pilas con el alcohol que daña, ¿no? Tal vez no la campaña pues de que debiera ser, pero por lo menos se daba un precedente. Nosotros como los hijos de la generación nuestra, la droga, y el gobierno sacaba campañas de prevención de la droga. Yo no sé cuántos vieron hace años de un muchacho que se iba desfigurando por consumo de droga. Este predicador decía: el gigante del alcoholismo fue confrontado por las instituciones del gobierno y de la sociedad. El gigante de la droga fue confrontado en su tiempo, aunque ahora ya creo que es lícito tener la droga, la dosis personal. Bueno, cada cual decide su propio destino. Pero no habrá seguramente una campaña de prevención contra el homosexualismo. Antes, por el contrario, ya hay revistas educativas, ya en los colegios en Bogotá quieren hacer el centro de la homosexualidad, vallas publicitarias y demás. Bueno, pero ¿cuál es el asunto? Que cuando la institucionalidad acepta el pecado, viene la caída de las naciones. Cuando se acepta, cuando se ve bueno lo que no es de parte de Dios, allí comienza el declive de las culturas. Los griegos, los romanos lo aceptaron, lo vieron bien, y vinieron las caídas de las culturas, de los imperios de las naciones. Y como iglesia, nosotros no somos reaccionarios. Nosotros consideramos que la homosexualidad, el lesbianismo es un pecado como la mentira, un pecado como el robo. Nosotros no estamos aquí y es equivocado la bandera que han tomado para decir que los cristianos somos homofóbicos. Realmente nosotros no le tenemos fobia a las personas, y no debemos tenerle fobia a las personas. Como nuestro Dios ama al pecador, nosotros también amamos a los pecadores. Debemos amar a los pecadores, pero no no estar de acuerdo con sus actividades. Y tenemos el derecho de hacer nuestra defensa de las cosas. De hecho, esperamos que en octubre venga un hombre, pastor, con su esposa. Estamos hablando, creo que ya está concretado. Él fue homosexual y de allí Dios le libertó, y hoy está predicando la libertad en Cristo Jesús para todo aquel que quiera recibir el mensaje de que la homosexualidad es una condición que ha adoptado una persona. Ahora, es cierto que hay circunstancias que muchos niños fueron empujados
al ser violados, fueron empujados a la homosexualidad. Esos niños no están ahí porque así lo quisieron, pero tampoco nacieron así como pretenden pensar. Son decisiones que se han tomado, que han pervertido aún lo natural con que fueron diseñadas. Son decisiones. Pero hay salida para ellos como hay salida para los que fuimos adúlteros. Porque ¿cuál es la diferencia entre un homosexual y un adúltero? No hay diferencia para con Dios. Y yo fui adúltero, fornicario, y Dios tuvo misericordia de mí. También la puede tener de ellos, de ellas. Pero como iglesia necesitamos saber qué Dios piensa y cómo poder traer respuesta. Eso que estaba diciendo el doctor Gino Córdoba, que es abogado, es uno de mis favoritos abogados porque pelea bien, defiende bien. En Cali se dio una conferencia, Alex Chan dio una conferencia en Cali. Alex estuvo aquí con nosotros. Y muchos en las iglesias estábamos orando y aún como rasgando las vestiduras, que no se dé esa orden o se dé ese permiso de adoptar niños por los homosexuales. Pero la gran pregunta que hizo Alex Chan fue: ¿y la iglesia, los cristianos, por qué no adoptan a esos niños? Que no los adopten los homosexuales, ¿cierto? Pero nosotros ¿qué? Y damos gracias a Dios por parejas que aquí han adoptado hijos. Pero si nos pusiéramos nosotros un poco también como, bueno, ¿por qué no hacer algo proactivo? ¿Por qué no tener una propuesta real para que muchos niños no terminen sin padre, sin madre o en hogares disfuncionales? Porque ya hay estudios, ¿no? Ahí tratan de un lado y otro lado de mostrar los beneficios no, pero realmente hay un diseño de Dios para la familia. Hay unos roles claros en la familia. Es un diseño de Dios. Entonces, la inmoralidad sexual trae como resultado contaminación a la tierra. La contaminación está en el versículo 27 y 28. Una vez termina Dios de declarar los mandamientos acerca de la sexualidad, dice en Levítico 18, 27 y 28: porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a las naciones a la nación que la habitó antes de vosotros. Por eso dije, más contaminante que el CO2 es el pecado. Más contaminante que el CO2 es el pecado. Y por lo menos hay tres cosas. Ya tocamos parte de la primera, que es la inmoralidad sexual. En este libro de Levítico encontramos la segunda, que es la idolatría. La idolatría. Y la tercera, el ocultismo. Lo que son las tres cabezas de pecado, familias de pecado. Porque la idolatría tiene sus ramificaciones, el ocultismo también sus ramificaciones. Pero por causa de estos tres pecados en particular, la tierra ha sido contaminada. Y si tal vez tú no practicaste la brujería, la hechicería, quizá tus antepasados sí lo hicieron. Si tal vez tú no practicaste la idolatría, quizá tus antepasados sí lo hicieron. Y por causa de eso, muchas cosas no nos funcionan a nosotros. Muchas cosas siguen, enfermedades repetitivas, accidentes constantes, quiebras con regularidad, tantas ideas para hacer empresa que fracaso tras fracaso.
Ahí llegamos a Levítico 26, donde están las consecuencias de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Es decir, la obediencia traerá bendición 100%. La desobediencia traerá maldición 100%. Y entonces es donde empezamos a entender, pero ¿por qué en la casa? ¿Por qué ese cáncer que le dio a uno, le dio al otro y le dio más allá? No cosas aisladas. Cuando uno puede entender algo de maldición está operando, cuando son cosas que están constantemente sucediendo. Separaciones, divorcios, se divorció el papá, el abuelo, el tío, divorcio, no, esterilidad en una tía, en la abuela, bueno, la abuela debió tener hijos. Bueno, cuando hay esas patrones que permanecen, que continúan, no estoy hablando de cosas esporádicas. ¿Me están siguiendo? ¿Me están entendiendo? Cuando uno puede detectar aquí hay algo de maldición, y si hay algo de maldición, dice el proverbio que la golondrina y el gorrión no vuelan y su vagar no es sin razón. Dice, así tampoco la maldición vendrá sin causa. Cuando tú ves que una cosa fracasa y fracasa, una idea de negocio fracasa y fracasa, cuando enfermedades graves vienen y vienen en uno y en otro, accidentes, quiebras financieras, deudas y deudas, algo de maldición está operando y ya es tiempo de que rujas como un león. Es tiempo de que te levantes y te sacudas de eso. En la cruz hubo suficiente provisión para que tú no vivas de cualquier manera, para que tú no vivas de cualquier forma, para que tú no vivas como el diablo quiere. En la cruz hubo suficiente provisión para que tú seas libre de todas esas maldiciones, porque Gálatas 3, 13 y 14 lo dijo. Él fue hecho maldición, porque maldito todo es el que es colgado de un madero. Jesús fue hecho maldición para redimirnos de la maldición de la ley, para librarnos de la maldición de la ley, a fin de que nosotros heredemos la bendición de Abraham. El pecado no es ningún buen negocio, socio. Pecado no es ningún buen negocio, que no solamente te contamina a ti, contamina a tu familia, contamina la tierra. Y hoy vamos a orar para arrepentirnos si hemos practicado ocultismo. Yo les he contado y brevemente les cuento la historia. Quizá el primer caso de SIDA se dio en mi familia. El primer caso de SIDA en Colombia descubierto se dio en mi familia. Una joven, en su época joven, hija de una prima de mi padre. Su esposo se contagió. Su esposo era un deportista que se contagió en el exterior y la contagió a ella. Ahora, pero esta familiar era tan, bueno, en toda esta casa eran tan dados al ocultismo. Había bruja de cabecera, había por todas partes cosas, riegos, Biblia abierta en el Salmo 91. Espero que usted pase del 91 al 92 de vez en cuando, al 93, al 94, porque todos son la palabra de Dios. Eso, había agua de rosas para lavarse todo el tiempo. Pasaban cosas tremendas. Bueno, hago completa la historia. Hermano de esta muchacha, ese se ganaba la lotería. 3 veces se ganó la lotería. Yo no sé cuánto le están apostando al baloto todavía, creyendo que eso Dios va a bendecirme. Aleluya, gloria a Dios. Voy a poner la placa de mi carro. Dios me bendijo con el carro, luego ese carro está bendecido, luego la placa es el número del baloto. Ese hombre se le quemó su almacén. A ese hombre su esposa se mató en un accidente trágico. A ese hombre sus hijos lo dejaron, lo abandonaron. Ese hombre que se ganó 3 veces la lotería terminó arrimado por allá en la casa de sus papás, pobre, desechado, vuelto nada. Eso, que dado al ocultismo,
y buscando riqueza por el ocultismo. Nada da el diablo que no quite más. Nada, porque no hay misericordia ni clemencia. En su naturaleza es padre de mentira. Y son riquezas ilusorias, dice el proverbio. Los que amontonan con riquezas ilusorias, nada quedará. Y esta chica fue infectada por su marido y infectó al bebé que estaba en el vientre. ¿Por qué supimos de este caso? Porque mi cuñado es pediatra y conoció de esa infección. No daban cómo, no sabían qué era la infección que mató a esa bebé, mató al papá y mató a esta prima, dedicada al ocultismo. Yo con ella practiqué la tabla Uyuja, esa, nunca supe decirle, la tabla bruja esa. Con ella practiqué, Dios me libró, conocí del Señor. Yo tal vez iba por allá, pues que me las pelaba, porque también estuve conectado con la cuñada de mi hermana, que era medium de José Gregorio Hernández. Idolatría, ocultismo y moralidad sexual han contaminado nuestras generaciones, han contaminado nuestra tierra, han contaminado nuestra vida. Pero el Señor en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo, allí destruyó todo ese poder. Y si en alguna de estas tres cosas usted sabe que ha estado, o sus familias han estado, o usted percibe, pero ¿por qué están pasando estas cosas así tan recurrentes en mi vida? Hay una maldición generacional, hay una maldición por una puerta abierta de pecado. Hoy es un día de liberación, hoy es un día de sanidad, hoy es un día para decir hasta aquí, hasta hoy, no más, no más. Y vamos a usar las armas que son poderosas en Dios para destruir esa fortaleza, para llevar esos pensamientos, esos argumentos cautivos a la obediencia del Señor Jesucristo y declarar que somos nuevas criaturas en el Señor. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y no nos vamos a conformar. Los costeños son buenos gente, los costeños son buenos tipos, buena gente. Pero por buena gente usted no tiene por qué aguantarse lo que el diablo ha querido que sea tu vida y la de tus generaciones. Por buena gente tú tienes que despelucarte y dejar que el león de Judá se levante dentro de ti, que ruja, para que todo enemigo sea puesto en el lugar que debe estar. ¿Dónde debe estar el enemigo? Debajo de tus pies. Póngase de pie, debajo de tus pies.